Durante más de 4 décadas, nadie pudo explicar por qué 14 estudiantes desaparecieron en el lago Titicaca durante una excursión escolar. No hubo señales de naufragio, no hubo rescate, no hubo cuerpos, solo un cuaderno de bitácora incompleto y una aparición congelada que nadie supo justificar. Martes 12 de julio de 1983. Frontera entre Perú y Bolivia. 6:45 de la mañana. El viento era seco y cortante, como suele serlo en el altiplano durante el invierno. En la caleta de Ichu, una zona poco frecuentada al sur de Puno, una combi blanca con placas escolares se detuvo frente a un embarcadero de madera desvencijado. De su interior descendieron 15 alumnos del Colegio Nacional 43 de Ilave, acompañados por una profesora y un guía local contratado por el Ministerio de Educación. La mayoría de los estudiantes llevaban mochilas de cuero artesanal, suéteres tejidos a mano y cuadernos protegidos en bolsas plásticas. Algunos incluso portaban termos de agua caliente, como si supieran que el frío de esa jornada no sería el único obstáculo. Tenían entre 11 y 13 años. Era una excursión planeada desde hacía meses. El objetivo, según las actas escolares, era reconocer el entorno cultural y geográfico del lago sagrado de los Andes. En teoría, visitarían varias islas flotantes, entre ellas Amantaní y Taquile. Pero esa mañana algo cambió. El guía, un hombre llamado Elías Catacora, oriundo de Huata y conocido por sus vínculos con la Dirección Regional de Turismo, propuso una ruta distinta. Dijo que podían tomar un atajo en lancha hacia una isla poco conocida llamada Coyata, cuya existencia no figuraba en los itinerarios oficiales. Prometió que sería más rápida, más rica en contenido histórico y menos turística. La profesora aceptó. A las 7:22 de la mañana, según el registro de combustible anotado en la estación fluvial, abordaron una embarcación de madera con motor fuera de borda. El bote fue identificado como el Inti II. Llevaba consigo 17 personas, 15 alumnos, una docente y el guía. Partieron hacia el este. Nunca llegaron a su destino. A las 9:06 de la mañana, la señal de radio del Inti II fue registrada por última vez por la estación costera de Capachica. La transmisión fue breve. Un saludo estándar del guía confirmando que todo estaba bien y que se encontraban ya cerca de la costa sur. No hubo reportes de emergencia ni llamados de auxilio. El lago, según los pescadores, estaba en calma esa mañana. Pero el Inti II no volvió. A las 14:30, la profesora principal del Colegio 43, que no había asistido a la excursión, comenzó a hacer llamadas a la dirección regional al notar que el grupo no regresaba. A las 16 horas, una patrulla de la Marina del Perú fue enviada a rastrear la zona. Y a las 17:15, cuando ya había caído la noche, se confirmó que el bote no había llegado a ninguno de los destinos previstos. Las familias comenzaron a llegar a la costa antes de la medianoche, algunas caminando, otras en mototaxi. El frío del altiplano era brutal, pero nadie regresó a sus casas. Durante los siguientes 6 días, la Marina desplegó un operativo de búsqueda sin precedentes en la zona. Participaron 4 embarcaciones, 2 helicópteros y buzos tácticos de Juliaca. Se rastrillaron 22 kilómetros cuadrados del lago. Se interrogó a pescadores, guías, contrabandistas, comuneros. Se realizaron sobrevuelos con cámaras térmicas. Pero no se halló rastro del bote, ni señales de naufragio, ni un remo flotando, ni una prenda, ni una mancha de combustible. Lo único que apareció fue una mochila. Flotaba cerca de la península de Chifrón,
enredada en totora, y llevaba una etiqueta de tela cosida con hilo rojo. Luis Ancasi, 7º grado A. El cuaderno en su interior estaba seco. No tenía apuntes, solo un dibujo a lápiz. Una isla con forma triangular, rodeada de pequeñas figuras humanas con brazos extendidos. Ese dibujo fue incautado por la policía. Nunca volvió a manos de la familia. El hallazgo de la mochila no hizo sino agravar el misterio. Según el informe forense preliminar, el estado de conservación del cuaderno y los materiales indicaba que no había estado más de 48 horas en el agua. Pero eso era imposible. Habían pasado ya 9 días desde la desaparición. El Ministerio de Educación emitió un comunicado ambiguo. El caso se encuentra en investigación y no se descarta ninguna hipótesis. Sin embargo, en las oficinas locales, los rumores empezaron a propagarse, que el guía Elías Catacora había cambiado la ruta sin autorización, que ya había propuesto antes rutas alternativas que bordeaban zonas no permitidas, que la isla Collata no figuraba en ningún mapa oficial desde los años 40. Los padres, por su parte, comenzaron a organizarse. No confiaban en la policía ni en la marina. Muchos eran aymaras y hablaban poco español. Levantaron una carpa comunal en la playa y formaron una cuadrilla de búsqueda independiente, financiada con donaciones de comerciantes de Ilave y Juli. Uno de ellos, Basilio Mamani, padre de una de las niñas desaparecidas, construyó una balsa artesanal y comenzó a recorrer zonas que los militares no consideraban prioritarias. En uno de sus viajes, recogió algo extraño, una cuerda gruesa, atada a un flotador de plástico verde, con una placa metálica oxidada. Tenía las iniciales EC grabadas a cuchillo. Esa prueba también fue entregada a las autoridades y también desapareció. El 28 de julio de 1983, día de la independencia, el gobierno regional dio por finalizada la búsqueda. En su discurso, el prefecto habló de probable accidente, tormenta súbita y deriva hacia el lado boliviano. Pero los pobladores sabían que el clima había estado sereno y sabían también que nadie había visto al Inti II navegar por la ruta habitual. Esa noche, en señal de duelo, las familias encendieron 14 velas en la costa. 14, no 15. La profesora no estaba entre los recordados. A mediados de agosto de 1983, un periodista local de Radio Altiplano, Nilo Fernández, comenzó a investigar el caso por su cuenta. Era joven, ambicioso y había perdido a un primo en la tragedia del colegio. Durante semanas recorrió comunidades aymaras, recogió testimonios y copió a mano documentos escolares que luego desaparecerían de los archivos públicos. En uno de sus programas nocturnos, leyó en voz alta un fragmento de una carta que supuestamente fue escrita por una de las alumnas desaparecidas días antes del viaje. La señorita Vilma dice que veremos cosas que no están en los libros, que debemos guardar silencio, que si alguien pregunta, hay que decir que fuimos a Taquile, pero ella nos va a llevar donde nadie va. La carta nunca fue autenticada, pero desde esa emisión, la figura de la señorita Vilma, la profesora acompañante, empezó a adquirir un aura sombría. No tenía parientes conocidos. Su contrato era temporal y había sido contratada por una recomendación directa del ministerio. Cuando Nilo intentó entrevistar al director del colegio, fue detenido brevemente por interferir en una investigación oficial. Su programa fue cancelado, su archivo personal incautado, y semanas después, su nombre apareció en una lista de radicales subversivos elaborada por las Fuerzas Armadas en pleno auge del conflicto interno peruano.
Todo lo vinculado al caso comenzó a ser silenciado. Pero había algo que no pudieron borrar. El rostro de la señorita Vilma aparecía en una fotografía grupal tomada por los estudiantes antes de abordar la lancha. En la imagen, ella es la única que no sonríe. Mira hacia un costado, como si escuchara algo detrás de la cámara. En sus manos no lleva bolso. Lleva una mochila igual a la de los niños, con la etiqueta al revés. En octubre de ese mismo año, 3 meses después de la desaparición, el lago Titicaca bajó de nivel de manera anómala. Algunos comuneros culparon al deshielo. Otros hablaron de señales. Lo cierto es que, en una madrugada especialmente fría, la orilla norte de la isla Soto se retrajo varios metros, dejando al descubierto una formación rocosa cubierta de lodo y musgo congelado. Un niño de la zona, que pastoreaba llamas con su abuelo, encontró algo allí, otra mochila. Estaba parcialmente enterrada, como si hubiese sido arrastrada por el agua o hundida a propósito. Su interior estaba seco, aunque olía a moho. Tenía aún restos de pan de cebada, una regla de madera y un cuaderno húmedo y legible. Pero lo que más llamó la atención fue la etiqueta: Félix Coarita, 6º grado B. Otro de los nombres en la lista de desaparecidos. Pero esa isla, Soto, no estaba en la ruta que había señalado el guía. Quedaba al noroeste, rumbo opuesto. Y no se explicaba cómo una mochila escolar pudo haber flotado hasta allí, contra la dirección del viento y las corrientes lacustres. Cuando los padres se enteraron del hallazgo, insistieron en que la búsqueda debía reabrirse. La Marina envió otra patrulla. La prensa volvió a interesarse. Y durante 3 días, las radios locales volvieron a hablar del caso Titicaca, hasta que el hallazgo fue desmentido. La mochila, dijeron las autoridades, no tenía relación con el caso. Pudo haber sido arrojada años antes, dijo el prefecto. No hay evidencia suficiente, dijo el director del colegio. Pero las familias no creyeron esa versión, y una madre en particular tampoco lo hizo. Eulogia Quispe, madre de Félix, aseguró ante la prensa que esa mochila la había cosido ella misma, que las puntadas de la etiqueta eran suyas y que el pan de cebada, envuelto en tela andina, era parte del almuerzo que le preparó esa mañana. Lo reconocí por el hilo. Es mi hilo. Solo yo uso ese color. Yo sé qué hice con mis manos. El testimonio fue recogido y nunca emitido. El 9 de noviembre de 1983, exactamente 120 días después de la desaparición, la profesora titular del colegio, quien había organizado la excursión original antes de enfermar, recibió una carta sin remitente. El sobre era viejo, con manchas de humedad. Venía sellado con cinta escolar, de esas que usaban los alumnos para forrar cuadernos. Dentro solo había una hoja arrugada. No estaba escrita a mano, sino mecanografiada. Decía: Collata no es una isla, es una puerta. Elías sabía, ella también. Nosotros vimos los círculos. La carta fue entregada a la policía local, pero nunca se abrió una investigación formal. Los oficiales argumentaron que podía tratarse de una broma de mal gusto o de un intento de extorsión. Pero la profesora no lo creyó, porque esa carta había sido enviada directamente a su casa, no al colegio, y la dirección no figuraba en ningún registro oficial, salvo uno: la lista interna del comité de organización del viaje, donde solo 5 personas tenían acceso. Entre ellas, la señorita Vilma. Ese mismo mes, un exmilitar retirado que trabajaba como operador en la estación meteorológica de Yunguyo se presentó voluntariamente a declarar.
Aseguró que había escuchado interferencias extrañas en la radiofrecuencia del lago la misma mañana de la desaparición. Dijo que eran sonidos metálicos, como de cadenas sumergidas, seguidos de un zumbido grave que duró más de 1 minuto. Sus grabaciones fueron entregadas a la Marina. Nunca se hicieron públicas. En diciembre, el caso fue clausurado oficialmente. Los nombres de los niños fueron retirados del padrón escolar y sus carpetas archivadas como fallecidos en accidente fluvial. Pero nadie vio los cuerpos. Ninguno. Y la señorita Vilma nunca volvió a aparecer. No había acta de nacimiento a su nombre, ni familiares, ni rastros laborales previos. Solo un último registro, su firma en el cuaderno de ingresos de la Marina, el día antes del viaje, donde figura como funcionaria técnica externa. Sin cargo, sin número de documento, solo una firma y un sello, con la palabra Collata. Durante los años siguientes, el caso fue perdiéndose en la maraña de papeles grises del Estado. El conflicto armado en Perú se agravaba. La prioridad nacional dejó de ser la búsqueda de niños desaparecidos para enfocarse en controlar pueblos, guerrillas, listas negras. La historia del grupo escolar del Titicaca se volvió una anécdota dolorosa en las ferias de pueblo, en los velorios sin ataúd y en los murmullos de las cocinas comunales. Pero algunas cosas no se borraron. En 1985, un alumno nuevo del Colegio 43 fue asignado a un aula vacía por error. Le tocó el pupitre de uno de los desaparecidos. Dentro del cajón había una hoja con dibujos. 3 círculos concéntricos con pequeñas marcas en espiral. Nadie supo explicarlo. El profesor quemó la hoja por precaución. En 1987, un guía turístico denunció haber encontrado una piedra tallada con inscripciones aymaras en la costa este del lago. Representaba una figura femenina de rostro cubierto rodeada por niños de ojos cerrados. Los comuneros le pidieron que no divulgara la ubicación. Allí no se entra sin permiso, dijeron. La piedra fue fotografiada, pero la imagen nunca se publicó. El guía desapareció un año después en una travesía hacia la Isla del Sol. En 1990, un nuevo decreto ministerial prohibió las excursiones escolares en zonas no autorizadas del lago. Aunque no lo mencionaba explícitamente, todos entendieron que era por el caso Collata. Y mientras tanto, las madres seguían esperando. Eulogia Quispe, la mujer que reconoció la mochila, convirtió su casa en un pequeño altar. Tenía 14 fotos enmarcadas en la pared principal, una por cada niño. Todas con flores secas, velas de sebo y papeles de colores con oraciones manuscritas. Pero no todas las velas eran iguales. Una de ellas, la más cercana a la puerta, tenía un color diferente. Estaba hecha de cera negra y sobre el portavelas había un papel doblado que solo ella tocaba. Es para ella, si vuelve, para que sepa que no la olvidamos. Pero nadie supo nunca si ella era su hija o si era la señorita Vilma. Durante más de 30 años, el caso permaneció en silencio institucional, sin aniversarios oficiales, sin placas, sin investigación académica. Cada cierto tiempo algún estudiante universitario rescataba el tema en una tesis no aprobada o en un artículo relegado a una revista local sin lectores. Pero nada se sostenía en el tiempo. Hasta que en 2023 el ciclo se rompió. Fue por casualidad o por algo más. Un grupo de investigadores glaciológicos del Instituto Andino de Estudios Ambientales instaló una base temporal en la costa boliviana del Titicaca, cerca del sector de Huiñaymarca,
donde aún quedan fragmentos de hielo milenario. Allí, durante una prospección rutinaria, encontraron una irregularidad en el permafrost superficial, una acumulación anómala de material textil endurecido a más de 2 metros de profundidad. Al excavar, hallaron lo impensado: 3 mochilas escolares, congeladas, enteras, íntegras, con etiquetas legibles, nombres escritos a mano y cuadernos que aún conservaban tinta. El hallazgo fue inmediatamente comunicado a las autoridades bolivianas. Luego, por obligación de protocolo, se notificó también a la Embajada del Perú. Pero la prensa se enteró antes. Las imágenes filtradas mostraban las mochilas cubiertas de escarcha, con restos de fibras de lana y cuero andino. Una tenía una etiqueta con hilos rojos, otra contenía aún un pedazo seco de pan de cebada, y una tercera, una carta, doblada, firmada por alguien que nadie esperaba: Vilma. El papel decía: no fue un error. Ellos abrieron. Yo solo los seguí. El hallazgo provocó una reacción inmediata en las familias de Ilave, Puno y Juli. Aunque muchos de los padres originales ya habían fallecido, sus hijos, hermanos y nietos reactivaron comités, pidieron reapertura judicial y comenzaron a organizar vigilias en la costa del lago, en especial en Ichú, donde había partido la lancha 41 años atrás. El gobierno peruano, presionado por la atención mediática, anunció la creación de una Comisión Binacional de Esclarecimiento Histórico del caso Titicaca. Pero la comisión nunca se formó. Y Bolivia, por su parte, clausuró la zona del hallazgo con el argumento de preservación ambiental. Aún así, algo se filtró. Un periodista independiente, Gabriel Soto, del portal Crónica Andina, logró acceder por breves minutos al laboratorio donde se conservaban las mochilas. Logró fotografiar una de las etiquetas internas cosida en hilo azul: Luis Ancasi, Siedem Stopni A, la misma del primer hallazgo en 1983. Pero no era la misma mochila. La costura era distinta, el cuero más nuevo, y la etiqueta, aunque idéntica en nombre, tenía una pequeña diferencia: una marca en la esquina inferior, un pequeño símbolo dibujado a mano, 3 círculos concéntricos con líneas en espiral. Gabriel publicó el artículo con la imagen ampliada. Lo tituló: ¿Quién las dejó allí? ¿Y cuándo? A las pocas horas, su sitio fue hackeado. 3 días después, su cuenta fue suspendida. Y una semana más tarde, Gabriel Soto desapareció. Había avisado que iría a grabar un documental al lado boliviano del lago. Nunca volvió. La última foto en su teléfono, recuperada por su hermano, mostraba una orilla congelada y al fondo una estructura de piedra con forma triangular. Una que no aparecía en los mapas, ni en los registros, ni en la memoria oficial. Solo en un dibujo a lápiz, olvidado en un cuaderno escolar. El mismo que flotó en el lago 41 años antes. En mayo de 2024, tras una denuncia anónima, un equipo de documentalistas fue autorizado a inspeccionar la base de hielo donde se hallaron las mochilas. Solo pudieron excavar unos metros más, antes de que se clausurara el permiso por riesgo de derrumbe estructural. Pero encontraron algo más. Un objeto enterrado en posición vertical, cubierto por telas endurecidas, con marcas de uñas en la superficie, y dentro, un cuaderno empapado casi ilegible, excepto por una página. Esa página contenía una lista: 14 nombres de niños, tachados uno por uno. Al pie del texto, una inscripción breve
No debieron entrar todos. El lago no duerme cuando se abre el círculo. Junto a ese cuaderno, los investigadores recuperaron un último elemento. Una vela, de cera negra, a medio derretir, con restos de cabello en su base. Se encontraba envuelta en un trozo de tela escolar, con una etiqueta rota que solo dejaba ver una palabra cosida a mano. Bill. Hoy, 41 años después, la historia sigue sin figurar en los libros oficiales. No hay placas en la escuela. No hay memoriales. Nadie enseña lo que ocurrió. Pero en las costas del Titicaca, las familias aún encienden velas cada 12 de julio. Siempre 14. Siempre en silencio. Y entre ellas, una que nunca se apaga. Una vela negra que alguien vuelve a encender cada madrugada. Aunque nadie haya regresado desde entonces, y aunque todos aseguren que no queda nadie vivo.